3, 2. Bienvenidos a un nuevo video reportaje. Te saluda Jason Galvez y Geraldine, Reina Channel, Diego, el mero chepetuber. y en cámara. Ulises. Ahí estamos. ¿A qué venimos hoy? Al nuevo emprendimiento. Mentira. Es que ya sí soy empresario, ya el nuevo accionista de Le Café. Aquí está. Sí, lo que pasa es que nosotros le traemos la cremora. Hey, vamos a desayunar acá en Le Café. Entren. Soy youtubero salvadoreño, siempre voy a dar lo mejor de ti. El Salvador. La chimba, sí, estamos trabajando, trabajación. Bueno, a todos los que estaban preguntando qué se había hecho Ulises. Ya me soltó Nayib. En el primer régimen me fui. bastante estuvieron preguntando por Ulises que por qué no sale en video, que qué pasó con él, que les expliquemos, ¿verdad? Y pues cosa que decidimos ahí arreglar en un momento, ¿verdad? Para que ustedes supieran la nueva faceta de Ulises, ahora que ya no está el youtuber salvadoreño. No, y que ha costado arreglar. Sí, yo por los días, una vez que nos encontramos allá en las polias, yo dije, tal vez no se hace hasta diciembre. Yo engordando el chompipe. Hey, pero contanos qué haces ahora. Vaya, miren, la verdad que estamos haciendo varias cosas, queriendo como emprender en varias cosas. Ahorita estamos probando, ya probamos con ropa, no fue muy bien, ahorita estamos con maquillaje, estamos siempre con lo de los carros, por los que no sabían, traemos carros de allá de Estados Unidos, porque usted tiene algo chocado, lo traemos para acá, varias cositas, estamos probando ahí a ver en qué invertimos para movernos, para bajar chirilicas. Ya saben que en El Salvador del mundo, allí lo pueden hallar en las Sácate esquinas. los 20 pesos de unos emprendedores, por Vaya, favor. como son 20 pesos de emprendedores, son 20 por cada uno. Ya tengo 100 pesitos. Más el desayuno. Yo invierto. Pero bueno, ¿y cuál es tu número de teléfono? Para si alguien quiere hacer negocio con vos o asociar. Vaya, si alguien quiere hacer negocio conmigo, ya digamos, se hacen con lo de los maquillajes, porque algo importante es que las mujeres sí consumen. Sí, son consumistas las mujeres, así que eso es lo que nos ha ayudado con el maquillaje 72, 55, 9254 y también con lo de los carros. Nosotros traemos vehículos, importamos vehículos aquí a El Salvador, chocados, los vendemos ya así para reparar y también ya reparados. Pues ya usted venir y decir, miren, necesitamos este carro para El Salvador para ponerlo a trabajar, lo cotizamos, lo traemos, lo reparamos y hacemos negocio. O sea, Pero mira, Jason quería que le dieras una degustación ahí. ¿De un carro? No, maquillaje, dice. Hijo de puya, ya un labial te hubiera dado. No, pero de cacao para que no se le cacao seque. No dice nada, pero para que no se le a la seque. próxima tenés que presentar a tu socia. Porque Sí, tengo socia, una socia. una socia. Querida socia. A mí no está trabajando la socia, por eso es que no vine. Bueno, ya llegó la hora del cafecito, ¿verdad? Café. Para usted que se siente señor. Dice. No. No, antes yo vendía el café a esta empresa. A esta empresa yo le vendía. Incluso uno de los patrimonios que puedo decirles que este perfil de café se los trabajé yo a ellos y lo han mantenido. Pero como me fui por 8 meses para Estados Unidos y Europa, Chicago, es una cosa. El cliente conservó el perfil, pero no el proveedor. Así que, de modo, es la herencia que queda y hay que buscar unos nuevos clientes, pero sí, es la receta que yo les preparé a ellos. Porque sabía que hay fórmula, ¿no? No querés tener café.
No sé, vamos, podemos ver. Yo así, es que me vendían de otro monte, pero. Ese no era un té natural. Algo de Luis. No es para hablar serio. Estoy viniendo de los palos. Ya. Así que tal vez no conseguís la oportunidad de algún reportaje para ver cómo vienen los carros chocados y algunos tips que puedas compartir con la gente a la hora de Comprar, ¿sí? Comprar. ¿Qué te parece la idea? Está bien. Sí, hay varias cosas que la gente cuando compra no sabe. Por ejemplo, cuando usted está buscando carros que en El Salvador usted viene, pide el BIN, ¿verdad? Porque el problema que se está dando es que la gente, que hay muchos importadores. Entonces, el problema es que vienen y ponen la computadora y modifican el kilometraje. Entonces te dicen, con 39.000 millas, y vos te quedas un carro 2012, 2013 con esa mía, o no lo sacaron o desde entonces está chocado. Pero ¿qué pasa? Cuando uno viene al BIN, pide el BIN, lo ingresa y ve exactamente cómo venía el carro. Y le dice el importador, no, si el carro solo tenía golpe, aquí le faltaba el bumper. Pero ahí usted puede ver cómo ingresó el carro, si venía chocado, de qué lado de atrás, de adelante. Ahí le dice si de qué problemas tiene, si viene por vandalismo, por choque o por cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas uno las va aprendiendo en el camino, porque yo no sabía lo del BIN, hasta que ya me puse a vender carros, uno ya cuando va a comprar otro vehículo pide el BIN para ver cuánto trae, si la gente no lo ha mareado, manipulado el kilometraje, los golpes, todo eso. Por decir, otra de las cosas que también he aprendido yo en la compra de vehículos, yo soy el comprador, no soy revendedor. Es mi competencia. Es que dicen que es mejor un choque frontal que un choque trasero. ¿Por qué? Porque el problema es que cuando golpean atrás, se dobla el chasis. Entonces puede ser que con el tiempo el vehículo va teniendo problemas ya de suspensión, de las llantas. Entonces corregir ese tipo de cosas tienen que venir, desarmar la carrocería, cortar y volver con el teclo hacer llegar el chasis, pero el vehículo ya no queda igual. Es como cuando usted se fregó la rodilla, ya no queda igual. Así es el volador. Pues sí, ya queda así, pero ya no viene tanto. Ya queda así. Ya queda así, pero va corriendo para arriba. Y cuando son golpes frontales, y cuando son traseros. No, Ya no le gustó. pues sí, entonces, ¿qué es el cosmético que más vende la gente? No, mira, es que hay varios. Lo que pasa es que en el área del cosmético ya es mi novia la que sabe bastante, pero lo que se vende Chelita, son conjuntos. novia, le acaba de decir el novia. Sí, mi novia. Vaya. Son conjuntos, pero entonces son la sombra, las pestañas, hay correctores, hay bases, entonces el conjunto, ella le dice, va, este para su piel, no sé qué, y les hace como la prueba de cómo les quedaría a la de consumir. Mira, yo creo que esta lista sí me la deberías de pasar, porque con la ropa muy grande, muy chiquita para mi novia, pero ya había el peine. La otra novia. No, es que siempre que yo digo mi señora me hace así. Entonces, Sí, sí. ni modo. Y la cadena que estaba en el cuello. Te la has soltado. No, Hablando de Lazar, mira, algo pasó. Hablando de Lazar y comienza a enseñar la cadena. Mira. ella me la daba. Pero no, ella ocupa bastante delineador, pero el delineador que ocupa no es muy bueno. Entonces, ya teniendo. Nosotros tenemos la solución. No, de Tal vez me verdad. hace precio ahí. Sí, ahí pueden buscarnos en Facebook. Ahí, eso sí me pueden hacer con MK Shop en Facebook e Instagram. ¿Cómo? MK Shop. Ahí está. Y ahí me está. pongo Cacho, decía yo. Mira, así como la mayonesa McCormick. Hellman. Entonces ahí pueden buscarme en Facebook como MK Shop, Facebook e Instagram.
Así que lo vamos a dejar en la descripción de este video y en un comentario fijado. Y nos vamos con la engordación ahorita. Así que sí, pausamos. Llegó la hora de la engordación. Estamos algo bajos de ánimo pero porque decirlo tenemos bien, hambre. llegó la hora, como que Es que no han comido todavía. es porque no ha desayunado. Así que estamos en el café y como dice el dicho, el que no llora Sí, porque y por- no había refil de café. no había refil de café y dijeron la gerencia hoy porque vino el youtuber salvadoreño y Ulises que vamos a dar este día con refil. Con refil de café. Yo digo que más bien por Ulises, dicen. Ya, ya pedido. Así que Y ahí traigo mi camiseta blanca para que me la firmen. Como que es esto despedido de... Quiero decir, Ulises, a todas las personas que han estado preguntando por él, que porque ya no salen los videos. ¿Qué le vamos a decir, Ulises? No, miren, muchas gracias por preguntar. Ahí he visto algunos comentarios de algunas personas que preguntan qué se hizo Ulises, qué se hizo Ulises. Pues aquí estamos. Muchas gracias por preguntar, por saludar. Y les voy a pedir de favor que sigan la página. Me cachó, pueden seguirla ahí para que me apoyen. Y así Entonces, ajá, cabal, ahí. Uy, él es No, muchas gracias a toda la gente que ha estado preguntando. Ahí he visto algunos comentarios. Vi creo que fue donde se cayó Chepe, creo que fue que me reí ¿Cuándo? mucho. ¿Cuándo no? Un río, O pues. sea, Ahí que se- fíjense que mire, pasa algo. Creo Ahora que- él se cae en todos los videos. Entonces puede el efecto de la cámara. Miren, el problema es que en el contrato dice el cámara tiene que caer. ¿Verdad? pero ¿quién lo dejó? No, pues sí, yo. Es herencia, ¿verdad? Ya la vamos a. Ya dejó el procedimiento, ya. Entonces, eso. No, una pregunta. Tu experiencia como camarógrafo profesional lo has hecho en televisión. Sí. Y cuando saltaste a un medio digital, ¿sentiste la diferencia? Realmente no, quizás por el hecho de que en televisión todo es ya como establecido, mecanizado. En cambio, aquí, digamos, en las plataformas de redes sociales, YouTube y todo eso, es más como espontáneo, más como es de verdad la gente. En cambio, digamos, en la televisión todo es armado. Lo que vos ves en televisión no es realmente lo que es. Entonces, por eso hay personas que como se alarman, ¿verdad? Cuando ven, digamos, una persona esta que sale en televisión, que no es como sale en la tele, ¿verdad? Sí. Que vos lo puedes ver jovial, digamos, alguien que sale en un programa juvenil, que vos ves que bromea, que no sé qué, que no sé cuánto, y cuando vos lo ves en la calle, obviamente vos no vas a andar tirando rosas, pero suele pasar de que la gente es más seria, ¿verdad? Entonces te pueden ver mal y vos te puedes sentir mal porque tenés como cierto, te puedes como desilusionar de que esta persona no me habló porque vos sentís como un acercamiento, un apego. En cambio en redes sociales generalmente la gente así como es, o sea, por ejemplo yo así como soy, así soy, ¿verdad? Jason así es, todo, Veladina, Chepe también, o sea, todos somos así, o sea, No se puede hacer mucho. Lo pueden comprobar. no, y eso te iba a decir, hay mucha gente que ya ha venido, ¿verdad? Youtuberos, suscriptores, y saben que la dinastía es de dentista, Chepe así es de galán, así es de colocho, no es que le ponemos peluca, ¿me entendés? Entonces, así somos todos. Yo suelo bromear mucho, entonces la gente que ha venido
a conocer el youtuber y en algún momento nos ha visto, sabe qué hace somos, ¿verdad? Sí. ¿No? Y que queda claro pues que las puertas están abiertas para que hagamos convivios y los 20 pesos de emprendedor para tener algún día. Pero pues se los vamos a dar de aquí. Vaya, Y le entregamos las dos alcancías. Las vamos a poner aquí. Total. Y este desayuno es patrocinado, gracias. ¿Por qué? ¿Cuál es la historia de estas Ajá. dos alcancías? Vaya, lo que pasa es que fíjate que incluso hay un video en el canal. Hay un video en el que hicimos el año pasado, como que dijimos, no, bueno, no van a haber malas palabras en la oficina ni cuando estemos trabajando. El reto. El reto. Y si se dicen, pues vaya echando su donación. Entonces este es como el cúmulo de que todos donamos. Todos La que menos donamos. donó fue la Dina. Sí, la que menos doné fui yo, pero sí. Pero sí, todos donamos a la causa, ¿verdad? Así que aquí está. Y quedamos en que íbamos a hacer un desayuno con todos los juntados, ¿verdad? Así que aquí están. Dos alcancías. Para mí ha sido un gusto, ¿verdad? Colaborar con este desayuno. El rey, sí. Número uno, José. El rey dice. Las viejas costumbres no se pierden, bien. No, la verdad que bonita experiencia fue, porque algunas veces yo he venido recapitulando por recogiera, ¿no? Por ejemplo, cada ex miembro o ex colaborador del youtubero ha dejado algo especial, ¿verdad? Recuerdo. Uy. Por ejemplo, una de las cosas, y aquí vamos a recordar a Denis el Comando, ¿verdad? Oh, chica, las bromas que hacía Denis, increíble, ¿verdad? Nos reíamos y también con Batman, con las ocurrencias. Lo que me gustaba de Batman es que él algunas veces tomaba la iniciativa para los emprendedores y se ponía a vender y todo, y por veces vendía más que el propio emprendedor. Tenía para la venta. Sí, Vaya a contratarlo, mira. Batman, manda tu currículum. Entonces, saludos a Batman, saludos a Denis, saludos a Vladi también, ¿verdad? El Vladi ahí que va a cumplir años la niña, por cierto, nos ha invitado al cumpleaños. ¿Cómo se llama la niña? Es que fíjense que yo tengo como que algo así con la bebé de Vladi, ajá, que era un nombre, entonces a mí me quedó ese nombre que era, No, pero pero el ahora... nombre del youtubero, ¿cuál era? ¿De qué? Del que le habían se iba a puesto. llamar Emily. Ah, pues la Emily vamos a ir. Pero ahora se llama Juliet, así que Juliet ya está bien grande. Bien Así grande. que de ahí, antes de Vladi, ¿quién fue? Luis, Él las Hoy- toma, hoy- va, que así. Fátima. Ah, la Fátima. E incluso en los días que se fue Luis, quedó inconclusa una canción que iba a ser Soy el youtubero que vengo. No, soy youtubero que Que vengo. lo iba a hacer tipo el carbonero. Ujú. Así que saludos al loco Luis, porque él sí se hizo youtuber ya más seguido, porque lo tenía a medio. Sí, A medio. ¿Qué pasó? Nada. Y también Este se ha hecho tiktokero. ajá. Ay, ¿cómo te siguen en TikTok? Mira, ya no se acuerda, Es que fíjate que. No. de tantas cuentas que tengo. UL El Salvador, aparezco En mis redes sociales. y en redes sociales. UL El Salvador, en Facebook como Ulises y así diciendo todo. Lo vamos a colocar ahí en el video para que ustedes lo puedan seguir y sepan ahí en lo que anda ahí Ulises. Así que este desayuno es en honor a los caídos. Muy pronto, Chepe. Vamos a hacer una, ¿cómo se llama? Una llama se apagó. Una candela trae. Pues mira, ve, ya te vas, vaquero. No, adiós, vaquero. ¿Cómo es? Adiós, vaquero. Adiós. Adiós, vaquero. Música triste, Nada, ¿sabes? mira, ve, que Jason quiere grabarlo así como vos en tu carro, él en su carro y así que... Lo que te acordabas, Ulises. Y con el dron ahí en medio. And you see you again. Echarse deja crema en el. Y eso que no tengo amarrado el pelo, güey. Bueno, pausamos y regresamos con más. porque Acá, hace porque hambre, ya hace hambre. Y bueno,
se llegó la hora de pagar, ¿verdad? Este rico desayuno que acabamos de hacer acá con Ulises, así que nos disponemos ahorita mismo, ¿verdad? A proceder al pago. Dime. Bye. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Ay, me pude. Quiero que lavaremos trastes. Si aceptan centavos, le voy a- solo que necesito una moneda. ¿Haz una moneda? Alguien que hable. Todavía me va a quitar para no me va a decir que anda desarmador en la cartera. Alambre le pide pan, iba a decir. Y yo así. Dame la moneda y chepe. Si alguien me quiere dar una colaboración para mí. Vaya, mira, el pica, ya saben. Chica, está bien. No, la otra es. Ah, no, esta va. esta. Como que no pasó a Como que si no está. Yo creo que nunca le compraron de las casitas así donde la estrella. Son llaves, pero de verdad llaves. Sí, ya ves, pero miren. Interesante, vean. Ando Al revés. Ay, señor, ven. Ay, van a disculparla. Dislexia, ¿verdad? La educación motriz no fue en ella. Dina, a pesar de daltónica. No le enseñaron a ella cuál era el triángulo, el cubo. Ayúdale ahí, Diego. Ahí está, vaya, vaya. A ver, tan, Mira, ahí la tira. Ey, deja de estar de enojado, hombre. Oh, chica. Sí, tenemos buen ahorro, ¿va? Diego que saque la idea. pero ahí no la puede sacar. Aquí sí ya valí. No la puede sacar. Hasta que lo llenen mejor. Vaya. Chepe, ponete en modo pronto. Llenar. Aquí sí ha sido 80 reales. Y ahorita los de la caja se la harán bulla. Vaya, ya hicimos la cuenta, nos faltaron 2 centavos para los 17 dólares. ¿Va? Pero ya es algo. 17. Y nos salió 26.45. Entonces vamos a dejar a Chepe lavando los trastes para que nos ajuste. Así que qué, te van a decir. No, mejor así que. Ojo, 20 platos que va a lavar Chap. Cabal, así que bueno, fueron nuestros ahorros y así lo gastamos después de muchas malas palabras. Pasó 2 años para ahorrarlo y miren una sentada. Cabal, fue la despedida. Entonces les agradecemos, ya va a venir Jason acá para que les pidamos el video, pero nosotros ya hicimos la contada. Queremos darle las gracias a Chepe porque se esmeró. Si no hubiera sido para él, no Sí, hubiera se sido esmeró Hemos comido porque... gracias a Chef. Sí, literalmente hemos comido gracias a Chepe, ¿verdad? Porque cada palabra inadecuada que dijo era una cosa que... Créanme que cada palabra la dije con mucho cariño, ¿verdad? Para ustedes, Para ustedes, amigos. Aquí están los ahorros de Chepe. te invitamos a que siga así, el otro mes vendremos otra vez. Ya hicimos la cuenta. 25 faltan. ¿Dólares? ¿De qué? $25 faltan ¿Por qué hace para falta? completar la cuenta. Entonces, No sé si- hay que. Vaya Chepe, la caja ilustre. La cara. ¿Cuánto salió? No, ya Salió se 26.45. Y faltan hicimos 25. la cuenta Faltan aquí 25. del ahorro de esta, ¿verdad? Porque de esta no se pudo sacar, hay más dinero. Ujú. Entonces, ¿cuánto tenemos acá de ahorro? 16.98. Y nos 17. salió por ahí. 26.45. Hay cortesía del youtuber o lo demás. Va, ahí está. Pero mira, hay que Pero mira, ahí bien contento, digo, lo demás por cortesía del youtuber. El primero trago brazo. Bueno, creo que no le daremos lo de los emprendedores a Ulises. Ese fue tu propina, amigo. ¿Quiénes aportaron a la cajita? Todo. Dale, bate la mano pues. Di, no te bajes. Y Y Chepe. No, pero mire, de Chepe son $15. Lo demás La vez que le salió digno, pero poniendo de. Esta fue de picabana. hay momentos épicos aquí Sí. en estas monedas. Así que ahí nos guachamos en un próximo video. Adiós. Ulises, no te vayas. Adiós.